Aquí le doy que sí. Listo. Mi nombre es Santiago Moreno García, soy residente de cuarto nivel de neurocirugía de la Universidad de Cartagena. Y continuando el módulo de neurocirugía pediátrica, vamos a hacer un tema, digamos, sencillo, específico, espero que no muy largo, sobre hemorragia de la matriz germinal. Lo primero es decir que esta patología es de los recién nacidos pretérmino, los que nacen antes de las 37 semanas, pero principalmente se da en niños menores de 1.500 gramos, o sea, no solamente pretérminos, sino también bajo peso al nacer o muy bajo peso al nacer, y especialmente en los que son menores de 32 semanas. Ya vamos a ver el porqué. Lo malo desde esta enfermedad es que produce mucha morbilidad a nivel neurológico en estos neonatos, principalmente por la producción de hidrocefalia posthemorrágica y por la parálisis cerebral que se da por el daño cerebral en sí que producen los sangrados y la isquemia principalmente. Hablando un poco de la anatomía y de la embriología, pues la matriz germinal es una estructura muy rudimentaria, es transitoria, por eso de pronto algunos nunca la habían escuchado, porque no se ve en los adultos, y es más, no se ve después normalmente de la semana 36. Normalmente esta estructura está a los lados de los ventrículos laterales, o sea, es periventricular, e involuciona entre la semana 28 y la semana 34 de gestación. Normalmente se va a encontrar gran cantidad de esta matriz germinal en el surco caudo-talámico, o sea, entre el caudado y el tálamo, que son núcleos basales. Es una estructura subependimaria, por lo tanto, cuando hay sangrados de esta matriz, pues se producen sangrados subependimarios. Y como les decía, pues principalmente se va a encontrar a los lados de los ventrículos laterales. Eh, Cuando hay zonas isquémicas o hemorrágicas, pueden producir, eh, o más bien se producen en zonas limítrofes, también conocidas como zonas de watershed, que son zonas del cerebro donde no va a llegar una irrigación muy poderosa, sino que más bien van llegando los vestigios, esas últimas ramitas de las arterias grandes, como es la arteria recurrente de Heubner, que es una rama de la cerebral anterior, o de las arterias lenticulostriales laterales, ramas de la cerebral media, o de las arterias coroidales anteriores, que puede ser o de la carótida interna o de la cerebral media. En esos territorios en que se unen esas circulaciones limítrofes, pueden producirse también los sangrados de la hemorragia de la matriz germinal. Cosa curiosa con la matriz germinal es que es una zona no solamente muy vascularizada en sí, sino que también es una zona proliferativa de células precursoras neuronales y gliales. O sea que ahí se forman como tal células del sistema nervioso, no solo de sostén, la glía, sino funcionales neuronales. Por eso cuando se lesionan o sangran y no se recuperan adecuadamente o es de muy alto grado, pues generan morbilidad neurológica en los pacientes pues porque no se forman adecuadamente estas neuronas y pueden generar parálisis cerebral. Eh, Esta matriz germinal está formada por vasos muy inmaduros, no carecen de lámina basal, una de las capas pues, de las paredes de los vasos sanguíneos pues, normalmente. Y aparte de eso, entre célula y célula, las uniones intercelulares no son muy fuertes en ese endotelio. Por lo tanto, hace que una separación sea un poco más fácil entre ellas y esto hace que también sean más susceptibles a la ruptura. Las extensiones que tiene ese endotelio entre los astrocitos también son deficientes y por eso también se promueve el sangrado de la matriz germinal. Digamos que de la parte de epidemiología, es casi el 50% de los neonatos menores de 1.500 gramos van a presentar una hemorragia de la matriz germinal. Estos datos son de Estados Unidos, que es de donde más se encuentran datos epidemiológicos. Miren que casi más de medio millón de recién nacidos pretérminos se producen o perdón, nacen al año y dentro de esos 85.000 son muy pretérminos, o sea, menores de 32 semanas o pretérminos tempranos. Otros son pretérminos tardíos entre las 34 y 36 semanas. ¿Me están hablando? Ok. Que son 385.000 y miren que 63.000 son menores de 1.500 gramos.
de los cuales entre el 20 y el 25% van a tener una hemorragia de la matriz seminal. O sea, casi que uno de cada cuatro menor de 1.500 gramos va a tener este sangrado. ¿Listo? Y esto representa más de 12.000 casos al año de hemorragia de la matriz seminal en Estados Unidos solamente. ¿Listo? Lastimosamente es la segunda causa de muerte en pretérminos, es muy devastadora, y la mayoría de los sangrados se van a presentar en el primer día, principalmente en las primeras 12 horas. Dentro de los factores de riesgo, pues existen unos propios del recién nacido y otros de la gestación. Por lo tanto, nosotros, como médicos generales, pues obviamente, y pues obviamente, los pediatras, los ginecólogos, pues deben estar atentos a estos pacientes, sobre todo cuando vienen con bajo peso, con baja talla, con oligoamnios, porque estos pacientes muy probablemente van a tener un nacimiento pretérmino y estos van a tener mayor probabilidad de presentar este desangrado. Factores de riesgo, ya hablamos del peso, pero también hay unos factores fisiológicos importantes a tener en cuenta y sobre todo tratar de evitarlos, como es la hipotensión marcada, la hipoxia, hipercapnia, ya vamos a hablar cada uno como de ellos o algunos específicos, los síndromes de dificultad respiratoria que requieren ventilación mecánica, esto hace que sea un factor más importante para los sangrados de la matriz germinal. Cuando el niño nace, la calificación de Apgar en el primer minuto menor a 4 y en los primeros 5 minutos menor a 8 también es un factor de riesgo para este sangrado. Que presenten convulsiones. El ductus arterioso persistente hace que la sangre pues pase de las cavidades derechas del corazón a las del lado izquierdo y no se oxigene de la manera adecuada, y esto hace pues también que esas zonas limítrofes, como les venía diciendo, pues también generen isquemia, y por la isquemia, por la reperfusión, se genera sangrado. La succión frecuente del tubo orotraqueal, cosas que uno de pronto no tiene en cuenta, pero esto también hace que se aumente el flujo sanguíneo cerebral, la actividad pues, neuronal, y esto hace que también perdure o promueva el sangrado de la matriz germinal. El no uso del surfactante pulmonar, como estos niños son inmaduros también a nivel pulmonar, pues hay que darles surfactante, y el no uso del mismo pues también genera un factor de riesgo. Lógicamente la trombocitopenia como otro factor importante. De la gestación, principalmente el no uso de corticoides prenatales. Afortunadamente, pues con los tamizajes que se están haciendo actualmente, pues ya esto se ha venido mejorando, y el uso de corticoides en los pacientes que muy probablemente van a ser pretérmino, en la materna que va a tener un parto pretérmino, pues va a hacer que disminuya el sangrado de la matriz germinal. Los sangrados como, perdón, las infecciones como las corioamnionitis y el nacer por parto vaginal también hace que sea más riesgo que nacer por vía abdominal. Digamos que de los que hemos hablado, algunas cositas de y por qué la asfixia, por qué la hipercapnia pueden producir un mayor riesgo de sangrado de la matriz germinal o la hemorragia de la matriz germinal. Porque estas entidades que estamos viendo aquí, como la asfixia, la hipercapnia, van a hacer que haya una concentración aumentada del CO2 y por lo tanto una vasodilatación cerebral. Esto hace que aumente el flujo sanguíneo cerebral, y como esta estructura es rica en vasos sanguíneos, pero son vasos sanguíneos inmaduros, no soportan tanto flujo sanguíneo y pues están más propensos a romperse. Las convulsiones por la hiperactividad neuronal, obviamente también pues por los movimientos que producen usualmente, y todas las patologías que aumenten la presión intratorácica e intraabdominal, no solo del paciente, sino que nosotros produzcamos en el paciente, por ejemplo, cuando lo intubamos con presión positiva, cuando lo estamos aspirando frecuentemente. Todo esto hace que también puedan aumentar el riesgo de hemorragia de la matriz germinal. Lógicamente, la anemia va a ser un factor predisponente, y dentro de las medidas que tenemos existe, por ejemplo, el corte del cordón umbilical tardío, ¿sí? Entonces, hay escuelas que lo cortan muy rápido, apenas nace el bebé, y otras escuelas como pues la Universidad Nacional, de la que yo soy de egresado de pregrado, donde nosotros nos vamos incluso a los 4 minutos hasta que ese cordón umbilical de verdad ya está
súper planito, donde ya ese niño ganó ese volumen sanguíneo, evitando o tratando de evitar la anemia y pues la disminución también del hematocrito. Importantísimo, hay que tratar de evitar las fluctuaciones de la presión arterial, porque esos desbalances entre hipertensión e hipotensión en estos pacientes que pueden estar en diferentes contextos, como por ejemplo septicemias o síndromes de distrés respiratorio, también pueden generar alteraciones en la presión arterial y esos cambios abruptos van a generar más sangrado también. Otros, digamos, no tan frecuentes, pero que se ven en la práctica clínica, como los pacientes acidóticos, las coagulopatías, los que se llevan por X o Y razón a un tipo de anestesia general o los que tienen oxigenación por membrana extracorpórea, los hijos de madres consumidoras de cocaína o que consumieron aspirina durante el embarazo también son factores de riesgo. La clasificación es imagenológica. Antiguamente, bueno, de manera inicial se hizo por medio de tomografías hacia 1978. Son 4 grados, los dos primeros menos graves y los segundos son más graves. El grado uno en la tomografía me está hablando de que el sangrado solamente compromete la matriz germinal. El grado 2 donde ya hay una hemorragia intraventricular, pero no hay ventriculomegalia. El grado 3 donde vuelve a haber hemorragia intraventricular, pero ya hay ventriculomegalia, o sea, ya hay dilatación de ese sistema ventricular. Y el grado 4 no solamente hay hemorragia intraventricular, sino que también hay sangrado intraparenquimatorio. Después, cuando se fortalece la ecografía y transcraniana o transfontanelar, y sobre todo en estos niños se les hace pues tamizaje de diferentes patologías y dentro de los estudios que se hacen a todos los niños recién nacidos pretérminos se le hace ecografía transfontanelar, pues comienza a cambiar esa primera clasificación de papil por una clasificación ultrasonográfica que es muy similar. La es grado uno solamente hay sangrado de la matriz germinal. El grado 2 puede ser A o puede ser B, donde el A, el sangrado intraventricular no ocupa más del 50% del volumen del ventrículo y el grado B sí lo hace. Y el grado 3 también vuelve a ser como el grado 4, hay hemorragia del sistema ventricular, pero también del parénquima cerebral adyacente. Bueno, digamos que, bueno, ¿y por qué se produce esta hemorragia en la matriz germinal? O sea, si todos la tenemos, ¿por qué no todos sangramos? Bueno, porque muy probablemente existen fluctuaciones hemodinámicas que no soportan esos vasos sanguíneos inmaduros y esto provoca pues que se extravase la sangre al espacio extravascular, perdón, haya un proceso inflamatorio local, porque no solamente sale pues sangre, glóbulos rojos, plaquetas, sino también citoquinas proinflamatorias en el parénquima periventricular. Hay una disfunción de la mal llamada barrera hematoencefálica que nosotros como escuela siempre abogamos por llamarla mejor unidad neurovascular, porque obviamente se alteran todas estas uniones intercelulares y los pasos de los iones, de los cationes, de las sustancias hidrosolubles, pues se va a ver alterada por la cantidad de sangre en espacios donde no debería haber y esto pues obviamente va a generar procesos de acumulación de líquido cefalorraquídeo por inadecuada absorción, no se secretan las sustancias tóxicas o de desecho por el sistema gliolinfático. Entonces, pues por eso hablan de la disfunción de la barrera hematoencefálica. Hay una activación de la microglía, pues porque obviamente es una medida de compensación para evitar el sangrado y que sea más bien en un solo sector y no sea difuso. Pero lo malo es que se genera muerte celular y con ello una leucomalacia periventricular que puede generar incluso quistes periventriculares y ventriculomegalias ex vacuo, que pues eso también va a hacer que esas neuronas que existían ahí pues se reemplacen por líquido cefalorraquídeo y si eran muy funcionales pues pueden generar alteraciones neurológicas en el paciente. Eh, ya lo hemos dicho, la matriz germinal es metabólicamente muy activa y es muy propensa a los cambios, a sufrir por los cambios de tensión y de perfusión, y esto provoca infartos.
Y sobre todo los infartos en las clasificaciones que veíamos como 4 en la tomografía o 3 en la ultrasonografía de los sangrados intraparenquimatosos, no se da principalmente por el sangrado como tal, por las alteraciones hemodinámicas, sino principalmente por las zonas de infarto, que cuando el cerebro recupera presión arterial o flujo sanguíneo cerebral o presión de perfusión cerebral, esa reperfusión hace que se genere el sangrado en esas zonas que antes estaban infartadas. Y pues como no hay un adecuado paso del líquido cefalorraquídeo, porque la misma sangre lo puede hacer una hidrocefalia obstructiva, pues muchos de estos pacientes generan hidrocefalia posthemorrágica. Se han descrito tres fases, entonces cuando sangran estos pacientes en las primeras 72 horas, pues simplemente es la salida de la sangre al, al espacio extravascular. En la segunda fase, una fase subaguda entre los 4 días y los 10 días, ya esto es más inflamatorio, con muerte celular pues, de la neuroglía periventricular. Y posterior a los 10 días, pues se intenta hacer una resolución parcial. Lastimosamente comienzan a generar cicatrices glióticas, sobre todo por licuefacción, que es un tipo de apoptosis. Eh, la hipoxia postnatal, debida al distrés respiratorio pues, de los recién nacidos, sobre todo por enfermedades de membrana hialina, es otro de los factores importantes. Ya habíamos hablado de la hipercapnia que hace la vasodilatación cerebral y con ello aumento del flujo sanguíneo cerebral e incrementos súbitos de la perfusión. Esto también hace que se genere sangrado. Y el incremento de la presión venosa hace que, por ejemplo, cuando se está haciendo la labor del parto o cuando se está ventilando con presión positiva a un paciente o se está estimulando el tubo orotraqueal cuando se succiona o incluye en falla cardíaca por isquemia cardíaca, pues esto va a hacer que la presión venosa se incremente y con ello la carga de la matriz germinal se aumente y con ello pues más propenso es el paciente a sangrar. Ahora, estos niños, por ejemplo, sépticos, que están muy deshidratados y nosotros como equipo de salud los reanimamos rápidamente con soluciones hiperosmolares, estamos aumentando el volumen intravascular y pues estas sustancias osmóticamente activas, como están en una unidad neurofuncional disfuncional, una neurovascular disfuncional, pues va a pasar al otro lado y de pronto esa reanimación exhaustiva también va a hacer que esos capilares sangren y aumenten el riesgo de hemorragia en la matriz germinal. La mayoría de los pacientes con grados bajos, uno y 2 son diagnosticados de manera incidental con las pruebas de tamizaje que se le hacen a los pretérminos. Esa ecografía transfontanelar y pues mostrar un pequeño sangradito, normalmente son asintomáticos, pero también pueden generar un pool pues, de sintomatología principalmente en los pretérminos. Miren que tienen muchos estados o muchos signos y síntomas, desde vómito, alteración de estado de conciencia, o que se pongan letárgicos, o que lleguen al coma, dificultad respiratoria. O sea, son muchos y es un abanico que no es específico pues, de esta entidad. Los sangrados tienen por así decirlo, dos picos o una distribución bimodal en las primeras 6 horas. La mitad de los pacientes de los que van a sangrar, sangran las primeras 6 horas. Y el otro pico, más o menos, es al tercer o cuarto día postnatal. Ya más de allá, más o menos solamente es el 5% de los pacientes que van a sangrar después del quinto día. Diagnóstico, pues ya lo hemos hablado, la ecografía o la ultrasonografía transfontanelar, pues es la primera línea, es económica, normalmente se encuentra en las unidades de cuidado neonatal. Es muy sensible, mayor al 91% y es relativamente bien, con buena especificidad, va a ser cercana al 85%. Tiene las mismas desventajas de cualquier estudio ultrasonográfico, porque es operador dependiente, porque se requiere una curva, pero es muy buena en el sentido de que yo puedo hacer un seguimiento a la cabecera del paciente, si lo hace la misma persona, con la misma técnica, pues muy probablemente sea un poco más objetivo ver esos cambios en los tamaños ventriculares, haciendo seguimiento de la posible hidrocefalia hemorrágica. No es frecuente, pero cuando se lleva a cabo la resonancia cerebral va a ser muy útil en
en la evaluación de los pacientes con lesiones isquémicas asociadas, hay, por medio de la resonancia es posible identificar zonas de sangrado periféricas o más bien lejanas al sistema periventricular, por ejemplo, a nivel del cerebelo o incluso en el tallo, y también nos va a servir para hacer una objetivización del tamaño ventricular. Y si queremos ver flujo sanguíneo cerebral, pues la evaluación con el Doppler transcraneal también nos va a servir en este sentido. Entonces, traigo aquí ejemplos de la clasificación, no solo de ultrasonografía, sino algunas imágenes de tomografía. Y vemos en esta imagen de ultrasonográfica, son cortes sagitales, vemos una región hiperecoica, o sea, blanca, que está en el surco caudotalámico, demostrando un grado 1 de hemorragia de la matriz germinal, y lo vemos en la tomografía, un pequeño punto hiperdenso, eh, como les decía, en el surco caudo talámico, que solamente está en esa región. Este grado 1 va a generar aproximadamente un 3,1% de probabilidad de muerte, por eso se dice que es relativamente pues, bajo grado. El grado 2 ya hay una extensión al sistema ventricular, pero el tamaño del sangrado en este corte sagital o en este corte coronal no es mayor al 50% del volumen del ventrículo. Y aquí no hay dilatación ventricular en la mayoría de los casos. El porcentaje de probabilidad de muerte es de 7,8%, o sea, cada vez vamos aumentando más. El grado 3 ya entonces es notable, vuelvo y me devuelvo. Miren el tamaño ventricular en las imágenes hipoecoicas, o sea, negritas, comparado a las grado 3, miren que el tamaño ventricular sí ya está mucho más aumentado. Y cuando estamos hablando del porcentaje del sangrado, pues es mayor al 50%. Ya miren que estamos cercanos a un quinto de todos estos pacientes que se van a morir, 21,3%. Entonces ya esto está, el grado 3 y grado 4 lo conocemos como de alto grado y pues obviamente son mucho más peligrosos. En tomografía, pues nos sirve principalmente para ver cómo está la dilatación del sistema ventricular, si es homogénea, si es bilateral, si de pronto hay solamente un ventrículo que está atrapado, cómo está la distribución del coágulo y pues también en caso tal de un planeamiento quirúrgico o incluso pues para hacer tomas de muestra de líquido cefalorraquídeo o drenajes por punción transfontanelar. El grado 4 ya el porcentaje de probabilidad, perdón, de mortalidad es del 36,1%. Vamos a ver que no solamente hay hemorragia intraventricular, sino también hay hemorragia periventricular en el parénquima cerebral específicamente. Obviamente esto hace que sea mucho más dañino y los infartos venosos que se generan por esa compresión de las venas terminales hace que o por reperfusión, después sangre el paciente. Entonces, digamos que esto es un círculo vicioso. Y aquí otra vez vemos un grado 4, pero lo estamos viendo en resonancia. Entonces vemos en estos estudios, es un corte sagital, eh, vemos cómo también se pueden producir sangrados periféricos o más bien lejanos de la matriz germinal asociados pues también a estos cambios de la hemodinámica cerebral del paciente. También vemos en los lóbulos temporales, todavía algo de coágulos en los ventrículos laterales y pues los colapsos que puede generar y el inadecuado flujo de líquido cefalorraquídeo provocando hidrocefalias obstructivas como en este caso. Ahora, no todo es en los postnatales. También se puede hacer diagnóstico prenatal más que de hemorragia intraventricular o de hemorragia matriz germinal, que sí se puede, pero sobre todo de ventriculomegalia. Entonces vemos esto es una resonancia de una gestante y se alcanza a ver un corte sagital del cráneo del niño y vemos cómo está súper aumentado el sistema ventricular y en este corte axial pues también. Y se alcanza a ver también sangradito. Esto es una gestante de 36 semanas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo inicial por hacer es un soporte médico,
principalmente pues hemodinámico, evitando las fluctuaciones como ya las hemos venido hablando. Mm, haciendo soporte ventilatorio, pero teniendo en cuenta no solo la parte respiratoria, sino que la intubación con presión positiva pues también va a ser un factor de riesgo. Y sobre todo, y muy importante, si hay pediatras en el auditorio, pues evitar las fluctuaciones de la presión arterial y de hipoxia. Ya hemos hablado de las medidas preventivas, por eso los controles prenatales son tan importantes. Si hay médicos, estudiantes, internos o médicos generales, pues ustedes están a la vanguardia en este sentido, porque son los que nos van a hacer los tamizajes de esos embarazos de alto riesgo y van a ir direccionando a ginecología esas madres que muy probablemente van a requerir corticoides o esos niños que van a requerir surfactante para que se reduzca la tasa de hemorragia de la matriz germinal. Mire que se reduce más o menos a la mitad. Esto, digamos que el mecanismo de acción no se sabe muy bien cómo es que se hace, pero se ha visto que de cierta forma estabilizan esa membrana, esa matriz germinal y pues con ello no se produce el sangrado. La indometacina es otra de las alternativas que se usan en los primeros días de vida y lo que hacen es que, perdón, incrementa la tasa de cierre del ducto arterioso para que no sea persistente y con ello, pues los cambios en el CO2 sanguíneo pues no se vean como tan evidentes. También se ha visto el uso de la vitamina K 4 horas antes al parto, cuando pues se puede programar de cierta forma, que también se ha visto que puede reducir hasta en un 33% la probabilidad de hemorragia intraventricular en el pretermo. Eh, dentro de las alternativas para el manejo de la hidrocefalia, se han hecho estudios con punciones lumbares seriadas. Sin embargo, pues no hay una evidencia fuerte que avale este procedimiento porque las tasas de infección pues pueden ser muy altas, incluso llegando al 9%. Y obviamente, miren ustedes la imagen, hay que posicionar al niño, hay que moverlo, si estos están intubados, pues entonces este tubo pues se puede sobreinsertar, esto genera aumento de los volúmenes respiratorios, esto aumenta la presión intratorácica, presión intracraneal, o sea, es mucho lo que hay que hacer para esta toma. Por eso, en algunos sitios se usan las punciones transfontanelares seriadas, como lo vemos aquí, buscando, creo que yo que está muy medial, pero buscando el borde de la fontanela, que es romboidal, y haciéndolo más lateral, como nos lo enseña el profe Domínguez, y pues drenar poco a poco algo de líquido cefalorraquídeo, dándole un poco de dinamismo a ese líquido que está estancado. Sin embargo, se ha evidenciado que estas conductas pueden aumentar el riesgo de sangrado, aumentan el riesgo de infección e incluso por la punción pues, de la corteza cerebral pueden aumentar el riesgo de epilepsia posteriormente. Y estuve leyendo, que la verdad yo nunca pues, lo vi con el profe, pero han utilizado agentes fibrinolíticos para diluir el coágulo a nivel intraventricular, como el TPA, la uroquinasa y la streptoquinasa. Sin embargo, como pues no son medicamentos que usualmente se utilicen en este contexto intraventricular, pues el perfil de seguridad es muy bajo y por lo tanto pues no se recomienda. Cuando esa hidrocefalia es muy pues, o sea, es extrema o está afectando o está poniendo en peligro la vida del paciente, pues es necesario llevarlo a una derivación ventricular transitoria o temporal, que lo nombraban que podría ser o una derivación externa, ventricular externa, o incluso un reservorio de malla para hacer punciones seriadas o drenajes seriados por un tiempo. Incluso también hablaban de reservorios subgaleales. Entonces, pues bueno, eh, no lo vi con el profe, pero pues podría ser interesante. O sobre todo estos niños que a pesar de todo el seguimiento, de pronto ya se les puso la derivación externa, el tamaño ventricular no disminuye o los coágulos no se diluyen adecuadamente, siempre y cuando tengan un peso mayor de 2000 y las condiciones pues generales lo permitan, las proteínas no estén muy altas, pues estos niños normalmente se van a llevar a derivación ventriculoperitoneal.
Con respecto a los hematomas intraparenquimatosos, de lo que leí es que no se recomiendan los mismos a menos que sean en fosa posterior y que estén haciendo una compresión del tallo cerebral que pues obviamente ponga en riesgo la vida del paciente. Ya habíamos hablado algo del pronóstico, las de bajo grado pues casi no generan secuelas neurológicas, mientras que las de alto grado sí lo hacen, teniendo una tasa de probabilidad de hidrocefalia posthemorrágica casi del 80%, o sea, casi todos los niños, e incluso la parálisis cerebral por necrosis por coagulación. Miren que sumando todos los grados, la probabilidad de muerte es cercana al 55%, comparado al 23% de los niños que son pretérminos pero que no tienen hemorragia intraventricular. O sea, por eso la importancia de este tema, hablarlo el día de hoy. Pueden generar una serie de complicaciones pues variadas, desde bloqueos de las vellosidades aracnoideas, aracnoiditis, leucomalasias, quistes ventriculares, muchas cosas que, digamos así, pues van a afectar el adecuado neurodesarrollo de estos pacientes. La hidrocefalia normalmente se va a dar entre la primera y la tercera semana después del sangrado, como para tenerlo en cuenta, como para definir estos pacientes ya para una derivación permanente. Bueno, también pueden generar epilepsia, focalizaciones sensitivo-motoras que se van a ver de pronto más adelante, retrasos en el desarrollo psicomotor, pues ya hemos hablado de las loculaciones, tabicaciones, quistes periventriculares, hidrocefalia. Y vemos aquí el porcentaje de muertes, entre más grado, a más alto sea el grado, más severo sea el sangrado, pues mayor es la tasa de mortalidad y de hidrocefalia, pues también. Este es un seguimiento o de las posibles secuelas que también pueden pasar, como la ventriculomegalia, que va a requerir pues derivaciones permanentes. Entonces, como conclusiones, pues esta es una patología que nos desafía no solo al equipo de neurocirugía, sino al equipo de pediatría, neonatología, ginecología, porque la idea es que no lleguemos a esto, o sea, que esto sea la minoría de pacientes, que hagamos un adecuado control prenatal en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, que direccionemos rápidamente esos embarazos de alto riesgo, que administremos los medicamentos apropiados como son los corticoides, en los niños pues el surfactante pulmonar cuando nacen para disminuir el distrés respiratorio, la indometacina, evaluación ecocardiográfica, muchas cosas que digamos podemos evitar o al menos estar preparados para cuando llegue ese niño y no que nos llegue una embarazada sin controles prenatales, sin conocer nada de este paciente y estoy en pueblo perdido y estoy sin herramientas necesarias. Es una patología de manejo multidisciplinar que afortunadamente con los avances en tecnología, en las políticas públicas de salud pública, pues esto ha venido en reducción, menos mal, pero sigue siendo una causa muy importante de morbilidad y de mortalidad por las secuelas neurológicas que deja. Y para nosotros, como equipo neuroquirúrgico, pues la hidrocefalia posthemorrágica es una de las principales consecuencias que debemos tratar, no solamente en la parte aguda, sino que posiblemente también estos niños, muchos de ellos van a requerir derivaciones permanentes, como una derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, ese era el tema del día de hoy. Queda abierto el micrófono para comentarios y el profe Domínguez de su experiencia y de los asistentes que quieran opinar. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, Santiago. Realmente muy buena la presentación de un tema bastante controvertido, pero que gracias a los avances en los últimos años, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos neonatales, el pronóstico ha cambiado sustancialmente en favor de estos niños. Yo quiero y empezar a hacer los comentarios basados en un caso que probablemente tú estuviste conmigo. Creo que el año pasado se me presentó un muchacho de aproximadamente 22 años
a la consulta externa de la casa del niño, muchacho alto, yo diría como 2 metros de altura. Le dijo, doctor, mi nombre es, no recuerdo el nombre, usted me operó cuando yo tenía 35 días de vida, yo fui un prematuro y, y vengo a agradecerle por todo lo que hizo conmigo, porque ahora mismo soy un estudiante de medicina de la Rafael Núñez y estoy en octavo, octavo semestre de medicina. No se pueden imaginar ustedes la gran emoción que uno como médico siente que todo ese esfuerzo que uno hizo 20 años atrás se ven reflejados en un paciente que sin todos los avances que hemos tenido no se hubieran dado, probablemente estuviera muerto. Sin embargo, hoy es un futuro colega nuestro. Con esto quiero, quiero dejar como enseñanza de que si bien cualquier hemorragia cerebral, independiente de la edad, prematuro, lactante, escolar, eh, adulto, es un evento catastrófico que a veces en muchos casos es mortal y en muchos casos dejan secuelas, pero a veces hay pacientes que pueden andar muy bien. Y cuando uno tiene, por ejemplo, los hemorragias del prematuro, la mortalidad, como lo dijo Santiago, cuando es grado 3 prácticamente el 20 y pico por ciento de los casos se mueren, pero otros pueden sobrevivir. Y yo creo que en este sentido hay que no todos los pacientes meterlos en la misma bolsa, sino digamos, individualizar los casos y tener presente de que si bien es un caso, son casos catastróficos, muchos de ellos pueden salir adelante, como el ejemplo que les di anteriormente. Eh, de las, de las especialidades, por así decirlo, relacionadas con la neurocirugía pediátrica, sin lugar a dudas, las que mayores avances han tenido son los relacionados con los cuidados intensivos neonatales. Eh, yo diría que yo llevo 35 años, 33 años en la neurocirugía pediátrica y estos pacientes, la gran mayoría de los sangrados de hemorragia de la matriz germinal, eh, fallecían, fallecían. Y, y con el progreso de todas las innovaciones en materia de cuidados intensivos neonatales, esto ha cambiado sustancialmente en favor de los pacientes. Eh, lo dijo muy bien Santiago, la mitad de los niños menores de 1.500 gramos sangran. De esos que sangran, un 20% hacen hidrocefalia y terminan en quirófano para resolución de la hidrocefalia con derivaciones ventrículo-peritoneales. Pero antes, antes, estoy hablando de 2 décadas anteriores, estos pacientes prácticamente no llegaban a cirugía porque fallecían. Y hoy ve uno con satisfacción cómo pacientes de 800, 900, 300, 900, 1 gramo llegan a salas de cirugía 2 o 3 meses después porque sobreviven. Y muchos de ellos con una muy buena calidad de vida, sin desconocer que hay pacientes que quedan con secuelas neurológicas, obviamente porque es una patología compleja. Entonces, el comentario va dirigido a que independiente de la severidad de la hemorragia de la matriz germinal, uno siempre tiene que darle todo el apoyo que se requiera desde el punto de vista interdisciplinario con los intensivistas, con nosotros, los neurocirujanos pediátricos, los radiólogos, los terapistas, en fin, para tratar de sacar adelante estos niños. Eh, Hoy día tenemos inclusive muchos avances en materia de diagnóstico y de tratamiento. ¿Ves? Uno de los grandes retos que uno tiene como neurocirujano pediátrico es la hemorragia de la matriz germinal y la hidrocefalia consecuente a esto son las hidrocefalias de más difícil manejo, que son las hidrocefalias tabicadas.
es un problema porque se tabican los ventrículos, son pacientes que requieren uno o dos o tres sistemas derivativos para controlar la hidrocefalia porque están tabicados los ventrículos. Y uno de los grandes avances que hemos tenido en los últimos, yo diría en las últimas décadas, los últimos 10 años, es la incorporación al arsenal terapéutico de las cirugías mínimamente invasivas o cirugías endoscópicas. El lavado ventricular endoscópico en los pacientes que tienen hidrocefalia ha demostrado significativamente una reducción a un porcentaje casi de un 80% de no generar hidrocefalias tabicadas. Si uno lava bien el ventrículo con, bajo visión endoscópica, el riesgo de que haga una hidrocefalia tabicada, que es de las más difíciles de tratar, se reduce sustancialmente y eso va obviamente en beneficio de un mejor pronóstico para estos pacientes. Así que si bien es una patología que cada día la vemos más, antes no se veían porque la mayoría se morían, con el fortalecimiento de las unidades de cuidados intensivos neonatales, cada día estamos viendo hemorragia de la matriz seminal con los grados que ya mencionó el doctor Santiago. Cada día estamos más esperanzados de que estos niños puedan tener una mejor calidad de vida e incluso en algunos casos como el que mencioné anteriormente con una vida desde el punto de vista cognitivo y funcionamiento neurológico normal. Así que las sugerencias que planteó el doctor Santiago en materia de tratar de evitar la prematurez, evidentemente es un paso importante para evitar estas complicaciones, pero aún si se dan, ya tenemos las herramientas desde el punto de vista interdisciplinario como para poder darle una mejor calidad de vida a estos pacientes. ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Gracias, profe. Tengo en orden el doctor Julián Andraus. Ah, creo que quitó la manito. Jaime, Noches. Bueno, primero que todo, agradecer al compañero Santiago por la excelente presentación. Y bueno, al profe también muchas gracias por la intervención. Y tendría una pregunta de pronto que no sé si el profe me la respondió con el tema de las intervenciones mínimamente invasivas del manejo endoscópico actual. La pregunta es, ¿cuál considera el profe, dentro de su experiencia y todo el conocimiento acerca del tema? Que es la medida, dentro de las medidas de manejo médico, soporte y las medidas de intervención quirúrgica, ¿cuál considera usted, profe, que es la medida que más impacta en la modificación de la historia natural de la enfermedad relacionada con las comorbilidades o las secuelas? En los grados, sobre todo 2 y 3 que son los que, digamos, ya tienen una hemorragia intraventricular, profe. Sí, a uno lo llaman cuando generalmente es una hemorragia grado 2, perdón, grado 3 o grado 4. Como lo dijo Santiago, las hemorragias grado 1 a veces son incidentales y se dan porque se hacen ecografías por cuestiones de rutina y aparece la hemorragia de grado 1, que eso no tiene mayor significado. Grado 2 tampoco, no, eso, pero el problema son las grado 3 y las 4. Cuando uno lo llama a un neurocirujano pediátrico es porque realmente ya es una grado 3 o grado 4 que hay una hidrocefalia, que es una hidrocefalia secundaria a la hemorragia. Entonces, eso también ha cambiado muchísimo y sin embargo no hay consenso. Yo recuerdo que yo llegué a operar hidrocefalia en niños de 700, 800 gramos y algunos anduvieron bien, otros no, pero es que el riesgo de 700, 800 gramos un niñito ponerle una válvula es el equivalente a lo que estamos haciendo en corrección de mielomeningocele intrauterinos. Operamos niños de 700 gramos. Yo recuerdo en el inicio de mi actividad profesional, yo le ponía válvula a niños de 800, 900 gramos y obviamente tenían un riesgo alto de infección. Entonces eso ha cambiado y realmente no ha habido consenso a nivel mundial de en qué momento ponerle la válvula, con cuál peso. Entonces hay un estimativo no consensuado de que generalmente uno debe ponerle las derivaciones cuando son mayores de 1500 gramos para reducir el riesgo de infección. Entre más pequeño, obviamente, el riesgo de infección es mayor.
Yo personalmente he cambiado mucho. Yo antes les ponía válvula, como dije anteriormente, 800, 900, 1000 gramos cuando estaban con hidrocefalia activa. Hoy espero un poco más a que ganen peso. Mientras tanto, uno lo va manejando con medidas farmacológicas y eventuales punciones ventriculares descompresivas cuando el paciente lo amerita, hasta llevarlo a un término de 1500, 1600 gramos y ahí ponerle la derivación. Y sin lugar a dudas, eso ha disminuido el riesgo de complicaciones, sobre todo de infecciones. Así que, bueno, eso es lo que podría decir con relación a tu inquietud. Y lo otro más novedoso es lo que dije anteriormente, es el lavado ventricular endoscópico para disminuir el riesgo de hidrocefalia tabicada, que es una complicación muy compleja en cuanto al manejo neuroquirúrgico. Perfecto, Lucas, muchísimas gracias. Julián, Julián, Buenas ya, noches, ¿cómo están? Mucho gusto, soy el doctor Julián, hago parte, soy médico hospitalario de neurocirugía de la Clínica Misericordia acá en Barranquilla. Profe, tengo una pregunta dirigida más que todo pues, al profe Domínguez. Doc, no tanto sobre intervenciones, sino desde el punto de vista ético. Tenemos claro que la hemorragia de la matriz germinal es una entidad que puede llegar a ser bastante catastrófica, como bien lo expuso el doctor Santiago. Y hago referencias porque tenemos actualmente un caso de una paciente retérmino que hizo una hemorragia de la matriz germinal que condicionó una hidranencefalia y la paciente es dependiente de ventilador, no tiene esfuerzo respiratorio, no tiene esfuerzo de glutorio, está con tráqueo y gastro y la familia pues no está negado a una colocación de una válvula. Pero pregunto desde el punto de vista ético, ¿usted qué considera hasta qué punto puede llegar el neurocirujano hasta intervenir en los pacientes con estas patologías ya grado 4 que neurológicamente en su periodo neonatal no es que tengan un buen estado? Gracias, profe. No, a ver, ninguna hemorragia del prematuro produce hidranencefalia. Puede ser que el caso tenga, el paciente nació con una hidranencefalia, fue prematuro y además hizo la hemorragia, pero que quede claro que ninguna hemorragia, independiente de la severidad, de 3 o 4, produce hidranencefalia. La hidranencefalia es una condición muy grave desde el punto de vista neurológico, en la cual el paciente no tiene cerebro, no tiene cerebro. Los pacientes tienen una sobrevida larga, inclusive muy larga, porque tienen indemnes las funciones del tallo cerebral, las funciones indemnes de los ganglios basales y sobreviven, comen, degluten, lloran, pero hasta ahí. Pero no tiene nada que ver la hemorragia del prematuro con la hidrodencefalia. Ahora, inclusive la hidrodencefalia, desde el punto de vista ético, eso ya se ha aclarado desde hace muchas décadas. Yo recuerdo cuando empecé la residencia, eh, llegó un paciente con una hidranencefalia sin cerebro. Obviamente no tenía nada que ver con la prematurez ni nada, porque era un recién nacido a término. Nacía con una malformación en la cual la hidranencefalia se produce porque hay una estenosis congénita de las arterias silvianas, de ambas arterias carótidas, y no llega oxígeno y el cerebro se destruye. Entonces nacen sin cerebro. Solamente tienen ganglios basales y tallo cerebral con funciones normales y por eso sobrevive. Entonces se planteó, me acuerdo yo, un comité de ética empezando la residencia de si era necesario operar a estos pacientes. Hicimos un comité de ética donde participó la iglesia, la parte jurídica, la parte científica, la parte neurológica, porque son niños que no tienen cerebro pero no se mueren y cada día la cabeza le está creciendo más, llegan a hacer unos fenómenos con unas macrocefalias severas y los mamás llegan a la consulta con unas toallas encima de la cabeza por la macrocefalia. Entonces, eh, inclusive en los comités de ética del hospital donde yo me formé participaban la iglesia. Bueno, obviamente ellos son pro vida, pero llegamos a una conclusión de que había que ponerle la válvula por dos razones. A veces uno le pone la válvula a un paciente hidromencefálico y cuando el líquido drena, aparece manto cortical.
Entonces ya no son hidroencefálicos, ya son hidrocefálicos máximos y el pronóstico es diferente. Entonces uno no sabe a veces desde el punto de vista imagenológico si este líquido está comprimiendo el poquito cerebro que tiene y si tiene un poquito de cerebro ya no es hidroencefálico, ya es un hidrocefálico máximo. Entonces uno tiene que ponerle la válvula para evitar que el crecimiento cerebral del perímetro cefálico sea exagerado y porque podemos estar al frente no de una hidrocefalia, sino de una hidrocefalia máxima. E incluso cuando un paciente rotulado como hidroencefálico llega a la consulta convulsionando, ya uno sabe que no es un hidroencefálico, es un hidrocefálico máximo. Porque si no tiene cerebro, en el caso de la hidranencefalia, no puede convulsionar porque no tiene cerebro. Entonces, si convulsiona, no es hidrocefalia, es una hidrocefalia severa, máxima, pero cambia el rótulo. Entonces, las discusiones eran si a hidrocefalicos se les trataba quirúrgicamente, sí o no. Los comités de ética casi de todo el mundo ya da por un hecho de que hay que derivarlos porque sobreviven mucho tiempo y la válvula evita que sea un paciente con unas macrocefalias severas, con todas las repercusiones desde el punto de vista social y para la familia y del manejo de esas cabezas grandes. Perfecto, profe. Gracias. Bueno, Hay que ver. No sé si de pronto hay algún otro comentario, inquietud. Si no, bueno, profe, muy puntuales nosotros hoy, mire, 8 p.m. en punto. así es, así es. Antes, Bueno, Victoria, que tengo una pregunta. Buenas Profesora, noches. hola. Profe, ¿en algún momento, en algunos casos, ha considerado una tercer no, ventriculotomía endoscópica? ¿En algún caso que le haya tocado hacerlo en no, este no, tipo en hidrocefalia de hemorrágica no, y mucho menos de en ninguno? prematuro. Porque Ok, ya tercer ventrículo ya se ha demostrado que en menores de 6 meses no funciona en obstructiva y mucho menos en poshemorrágica que son comunicantes, así que realmente no tiene cabida la endoscopia. A menos que, por ejemplo, sea como la hemorragia produce hidrocefalia estabicada, podría uno eventualmente hacer una ruptura endoscópica de tabiques y colocarle la derivación. ok, ok, doctor. Gracias. Bueno, No, gracias a ustedes profe. por la invitación y nos vemos en el próximo evento.